Buen día, bienvenidos a la clase número 2 del curso de Geomática. Hoy vamos a hablar sobre las formas de ver el mundo, ¿ya? Esto va asociado a una guía que deben revisar, ¿ya? Y que les va a contar más o menos de qué forma nosotros podemos interpretar lo que vemos, ¿ya? Y de qué forma lo van a hacer también aquellos programas, ¿cierto? Y aquellos instrumentos que se encargan de captar el mundo para poder reflejarlo en un mapa. Por un lado, si nosotros nos vamos a la base de esto, de cómo funciona la óptica, vamos a tener de que nuestros propios ojos son sensores que están mirando el mundo, pero que ese mirar del mundo no tiene una justificación que es banal, ¿ya? Se da por una justificación física perfectamente explicable. Por un lado, vamos a tener una fuente básica de energía que es el sol. Lo que va a hacer el sol es que va a emitir energía en forma de radiación, ¿ya? Los cuerpos, como por ejemplo esta casa, tienen propiedades, ¿ya? Dentro de esas propiedades, una de ellas es el color. Sus moléculas van a reflejar cierto tipo de energía, ¿cierto? Dentro del espectro electromagnético. ¿Qué es esto? El espectro electromagnético es la configuración de ondas a las cuales responde un objeto, ya en este caso tiene que ver con la energía. Por ejemplo, energías que tienen onda muy corta, es decir, que sus ondas están muy juntitas ya. Una longitud de onda corta, vamos a hablar de que son aquellas que tienen mucha mayor cantidad de energía. Por ejemplo, si nosotros fuéramos una partícula acá, cada vez que la onda pase es como si estuviera arriba de una ola, por lo tanto, si esas olas pasan más rápido, esta partícula se va a mover más rápido y por lo tanto eso va a generar más energía. El calor es una forma de energía. De hecho, el cuerpo se pone más caliente cuando las partículas están en mayor movimiento. Los cuerpos tienen la facultad de reflejar cierto porcentaje de ese espectro electromagnético. Por ejemplo, los cuerpos que son muy claros, como esta pizarra, reflejan una gran amplitud del espectro electromagnético. Entonces, cuerpos como la nieve, por ejemplo, se calientan muy poco. Por el contrario, cuerpos que son muy oscuros absorben una gran cantidad de energía, ¿ya? Si yo tuviera, por ejemplo, esta taza, ¿cierto?, que está ahí, roja, eso significa que esa taza, esta calcomanía, está absorbiendo todos los colores y está reflejando el rojo. Por eso nosotros la podemos ver de ese color. Entonces, el sol emite esta energía y la energía se ve reflejada por los objetos. Cuando es reflejada llega a algún receptor, que en este caso es el ojo humano. El ojo humano recibe el mensaje en forma de luz, ¿ya? De hecho está adaptado para diferentes condiciones de luz. Cuando hay luz muy baja, la pupila se dilata y permite que entre una mayor cantidad de luz, mejorando la calidad de la imagen. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una pieza muy oscura y salimos a un lugar muy claro, esa pupila se va a reducir en tamaño y va a permitir que entre una menor cantidad de luz. Así vamos a poder diferenciar mejor los objetos que nos rodean. Entonces, es captada por el sensor, que en este caso va a ser el ojo, y ese sensor envía una señal al cerebro, el cual va a interpretar la imagen, ¿ya? En el caso de los satélites, nosotros vamos a tener que estos van a estar observando constantemente la superficie terrestre como verdaderos ojos que miran, ¿cierto?, hacia acá, y van a tener una determinada forma de recibir ese mensaje, ¿ya? Cuando la luz del sol golpea la superficie terrestre, cada uno de los objetos que está en él va a emitir un tipo diferente de color, va a reflejar una porción de nuestro espectro electromagnético determinada. Por ejemplo, la proporción que la nieve va a reflejar en comparación con un bosque va a ser bastante distinto. Esto es interpretado por nuestro satélite y el satélite, en el momento que lo lleva que lo interpreta, lo va a interpretar en un formato que es como el de una fotografía, ¿ya? Las fotografías son en realidad una grilla de información. De hecho, si ustedes tienen una imagen, cualquiera sea el formato de esta, hagan la prueba, háganle zoom, mucho zoom. Se van a dar cuenta de que lo que hay es cuadrículas, ¿ya?, que se llaman píxeles. Aquí estamos hablando del formato raster.
¿ya? Un formato raster es una grilla de cuadros del mismo tamaño y que en este caso cada uno de estos cuadritos va a tener un tamaño en metros que se puede calcular. Entonces, por ejemplo, algunos satélites van a tener un cuadrito de 30 por 30 metros y nos van a permitir visualizar objetos más grandes que eso. Porque si ese objeto, por ejemplo un auto, es más pequeño, no va a poder ser visualizado dentro de este cuadrito que es todo del mismo color, es uniforme. ¿Cuál es la gracia de este tipo de información? Que nosotros podemos pasar de nuestro paisaje real, ¿cierto?, a un paisaje más simple, pero en este caso perdemos menos información, ya que todos los cuadritos van a tener una propiedad. Cada cuadrito va a tener un color diferente. Por ejemplo, si tenemos un árbol que es rojo, que pierde la hoja, va a tener un color, o sea, un color de cuadrito de este píxel distinto a uno que está verde, y por ende vamos a poder diferenciarlo. Esto se llama formato raster o una grilla continua de información. También este paisaje puede ser interpretado en otro formato llamado vector, que en realidad a lo que se refiere es a polígonos discretos. Es decir, que nosotros podemos porcionar este paisaje, por ejemplo a través de una fotointerpretación tenemos una imagen y nosotros vamos delimitando dónde empieza y dónde termina cada unidad para poder llegar a un mapa que en realidad es más simple de interpretar que este porque tiene clases discretas, es decir que hay una clase específica para bosque y todo lo que quede dentro de mi polígono yo lo voy a considerar bosque. No voy a poder diferenciar ya por ejemplo entre este árbol rojo del árbol más verde. Entonces el formato vector también va a ser un formato más liviano que el de nuestro raster. Y va a ser más fácil de leer también. Por ejemplo, vamos a poder ver ahí el agua, el bosque, urbano, montaña, etc. Aquí vamos a tener, no vamos a tener las mismas categorías. Va a estar, cada píxel tiene un valor individual. Sin embargo, uno puede pasar desde un formato raster a un formato de vector y viceversa. Uno puede pasar desde un formato de vector a un formato raster. Cada uno de esos pasos va a tener, por ejemplo, pérdidas y ganancias de información. Por ejemplo, si nosotros pasamos de un raster a un vector, vamos a perder información, ¿ya? Si ustedes ven los mapas, van a tener que, por ejemplo, mapas de altitud se encuentran expresados en este tipo de formato, donde tenemos, como por así decirlo, un degradé de colores, desde colores, por ejemplo, claritos en las zonas altas a colores más oscuros en las zonas más bajas de una cuenca. En cambio, muchos mapas como por ejemplo mapas de coberturas de suelo o zonificaciones van a estar hechos en formato de vector. Esa ha sido la clase de hoy. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.